Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Juegos Perdidos, soy Cortés y estoy aquí con vosotros para seguir disfrutando de Open Roads. Como siempre, primeramente daros las gracias por pasaros por aquí, por perder vuestro valioso tiempo con un servidor y con muchas ganas de continuar, en este caso ya el viaje, ¿eh? Que ya sabéis que vamos a empezar el viaje. Vamos en dirección a ese chalet de verano de la familia, donde puede ser que encontremos más información acerca de los escarceos amorosos de la abuela, o también puede ser que encontremos algo que tenga que ver con ese alijo o ese oro que guardaban los contrabandistas en los años 20. Bueno, todo se ve que tiene que ver con eso, ¿eh? Así que nada, vamos a continuar. Vale. Mamá quiere que empaque las cosas. Vale, esto ya está hecho, ya está hecho. Vale. Vamos de camino a la casa del verano secreta para descubrir qué es eso del hombre misterioso de la abuela Helen. ¿Quién sabe lo que nos encontraremos? Aunque todavía queda un buen rato para llegar. Así que mientras tanto, pues haremos tiempo. Oye, mamá. Abrir guantera. Los teléfonos. ¡Qué grande! Escribir a Francine. Guardar el móvil. Escribir a papá. Enviar. Respóndeme cuando puedas. ¿Has mandado 2 mensajes de texto? Cuando se podía haber mandado en un mismo mensaje esos 2 frases. Digo yo, vale. Web state, tal. Producto, cantidad, chicle, paquete individual. Patatas, Judis, artículos vendidos. Acepto pagar la cantidad total según el acuerdo con el... Vale. Esto no es importante, no es relevante. Aquí tenemos esto, que nos lo hemos quedado. Y aquí tenemos esto. Departamento de Transporte de Michigan, certificado de registro, tipo de matrícula, número de matrícula, vale. No es válido sin una firma oficial de registro, peso total, no identificación. Departamento de Transporte de Michigan, división de los registros de datos conforman la oficial del registro del vehículo. Impuesto de venta. Yo no sé si es que... Bueno, sí que el coche está. Vale, pues muy bien. Lo decía en el anterior vídeo, que sí que me recuerda al juego este de los 80. La verdad es que recuerda mucho el estilo así en plan dibujo y tal. Pues puedo encender la radio. Is it okay if I turn on the radio? I don't know how much signal we'll get, but yeah, sure. Tocar el ambientador. Bajar la visera, subir la visera. Los críos pequeños aquí toqueteando cosas, El coche es del año La Polka, O sea, es que el coche es que aparte... el coche es que tiene... Es que... Parece sacado de los años 70. Hay una mochila. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. Vale, será la mochila. Sí, yo también me pasa lo mismo. Si me pongo a mirar el móvil o cualquier cosa mientras... Evidentemente mientras estoy conduciendo no. Pero si voy de acompañante, si me pongo a mirar el móvil o algo me mareo. Si me pongo a leer cualquier cosa me mareo. Coge el 9, vamos a escribir a Francinet, esta, ¿cómo se llama? Hola, Frankie. Ah, no es Francinet. ¿A que no sabes dónde estoy? Madre mía, yo no me acordaba de estos mensajes que mandábamos. Estos mensajes mandados por SMS y acortábamos lo más posible todas las palabras para que de esta forma pudiera caber todo en un único mensaje. ¿Dónde? En el coche con mi madre. Joder, vaya forma de gastar mensajes tan tontamente, macho. A mí qué importa. Pues
porque nos vamos de viaje. ¡Ey! ¿Lo habéis planeado? Esta misma mañana. ¿Dónde vais? Hemos encontrado unas movidas en el ático de mi abuela y vamos a la vieja casa de verano de mi familia. ¿Desde cuándo tienes una casa de verano? Ya, tía, mi madre nunca me dijo nada. Hace como 30 años que no va nadie. Espero que mole o haya fantasmas. O las dos cosas. Oye, pues... tienes razón. Esto está muy mal hecho, tío. Se piensan que esto es WhatsApp y no. En aquel tiempo no hacíamos esto. Si encontramos algo guay, te cuento. O fantasmas. ¿Le has dicho a tu madre lo del billete de avión? No. Si te pones a mandar 10 mensajes, te quedabas sin saldo. Díselo. O pásalo bien. Pásalo bien, friki. No sabemos quién es este. El Frankie este. A lo mejor es el noviete. Ni idea. Ahora mismo no. Vale, el teléfono no lo puedo coger. What highway are we on anyway? Oh, this is the old 2-lane north route. From before there was a freeway. It used to be the main route north, but now it's pretty off the beaten path. It's the way we always took to get up to the summer place when I was growing up, though. So I wanted to take it again. Un poco desolado. Kind of desolate. It didn't used to be. But with all the traffic going up the freeway now, everything kind of died off. Da mal rollete. Hemos pasado por ahí ya un par de veces. Sup. Cerrar la puerta con llave. Abrir la puerta. Vale, pues vamos a poner la radio, porque tampoco hay mucho más, ¿no? ¿Qué hacer? ¿De la radio? Oh, the radio station went away. Yeah, we're pretty far out here. Maybe I'll see if I can find anything else. What? ¿Eso es código Morse? Sí, eso era código Morse. Eso era código Morse. Seguro, seguro, segurísimo. ¿Sex? ¿Nine? Ah, vale, sí. Seis. Six. No sex, sex. Madre mía, he entendido sex, no sé por qué. Eso es código Morse. Eso es código Morse, no fastidia, oye. Interesante. Tiempo total estimado, 1 hora 58 minutos. Indicaciones. Empieza la dirección. Ah, vale, esto es para llegar a la ruta. Vale. Tampoco me voy a poner aquí esto. When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age? I'm 16. I meant about your age. O sea, hace mucho. So, a long time ago. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Haha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think, summer of 68. 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like?
The summer house? And the Dark Ages, but yeah, the summer house. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. ¿Y por qué dejaste de ir? So why did you stop going? Oh, yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? No, Dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. You've got to have something on for the customers. Closing is a pain in the butt. And he'd manage the schedules and store finances. He even made the window displays. Fine, those were pretty cool. No. I mean, I guess there is a real reason I never told your father about the old summer place. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work? Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. It could still be in good shape. Maybe somebody's been, you know, keeping it up. You hope squatters have been living in it? No, like... You know, like... shoe elves. I mean, it'd be nice if it were magically still in good shape. Considering we need a new place to live. To live in? Tess, I'm sorry, it's... You couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Se ve que tienen que irse de la casa. Porque la casa... ¿Recordáis que hubo un comentario? No lo sabemos exactamente por qué razón han tenido que vender la casa. No oficialmente, pero hubo un comentario que hizo la madre que tenía que ver con... porque la abuela, recordáis que tenía una columna en la que daba consejos de amor, de recetas, de todo tipo, ¿no? Y entonces decía, sí, te podías haber guardado alguno de esos consejos para no aceptar 3 hipotecas. Se ve que eso es lo que ha pasado, ¿no? Se ve que se la han quedado, o se la han quedado al banco, o lo han comprado, o han tenido que... Claro, y si estaban viviendo allí, pues han tenido que irse. Es mejor que no tener it's casa. better than not having a home at all, isn't it? Okay, you know, we're not gonna be homeless. But we're getting kicked out of Grandma Helen's house. We don't have anywhere else to live. Ahí está. We'll find a place. Es un desahucio, What entonces. kind of place? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? Oh. The theater company, you know... I thought you said it was underwater. Well, you know, it's not doing great, but... Mom. What? When are you going to give up on the theater? Give up on it? I'm responsible for keeping it running. For our performers and our audience and all those kids they bring to the theater on field trips. But how are we going to have money? Things will pick up. Ever since 9/11. Oh my god, Mom. This theory. Theater going has plummeted. Yeah, on Broadway. You think people are staying in because they're afraid of terrorism in Greenville? It's a national trend. You sound ridiculous. Well, maybe I am ridiculous. Yeah, maybe you are. Vamos It a ver, was estás easier conduciendo. when your dad was still around. At least we had more than just my income to work with.
And then he goes and runs off. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But Dad moved out west. For work. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. De un accidente. Fine. De la carretera. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Ahora sí, ¿no? Bueno, total, siempre pasa lo mismo. Ay, mira, ahí está. El depósito de la banca. Me ha parecido ver el teléfono de la guantera. Hey, chique, perdona, no había visto tus mensajes. Estaba en una reunión de negocios. ¿Qué tal? Trabajando, pero contento de hablar contigo. Haciendo dinero. ¿Me voy a mandar algo de dinero para ayudarnos a Miami? Me encantaría, hija, pero es que ahora estoy invirtiendo todo mi capital lírico en el trabajo. Ya sabes que si pudiera enviaros... Buah, chaval. Es un código Morse. Es un código Morse lo que está saliendo ahí en la radio. Es una realidad, es código Morse. Y aparte que luego después parece una especie de código numérico. Que no acabo de pillarlo todavía, pero dicen 4, 6. El 2 también lo han dicho. Vaya con el padre. Pero tu mamá es lista y siempre se las acaba arreglando, no te preocupes, joder. Vaya forma de dar carpetazo, No. Vamos a su antigua casa de verano a investigar un misterio familiar. ¿Te lo puedes creer? Los billetes, o sea que es para irse con él. Díselo ya, chiqueo, si no se lo diré yo. Y ya sabes que le va a dar algo. Are you sending text messages to someone? ¿No te has dado cuenta? ¿Estás escribiendo a alguien? Sí. Yes? Yes, I am. To who? It's to whom, Mother? It was Dad. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's all right. Having a common enemy can help bring people together. You're not my enemy. Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. Vale, pues parece que pasamos de capítulo. Vale. Oye, pues no está tan mal. Mom! My God. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Pues sí, y parece que está Mom, bastante mejor de lo que parece. Well, it is. And it looks to be surprisingly well preserved. Well, it's not just like I remember it. A little more
Deteriorada. Run down? Weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Want to start looking around? Yeah. Esto mola, tío. Esto no es precisamente lo que me imaginé cuando mamá dijo que tenía una casa de verano, pero mola a su manera retro. Seguro que hay un montón de cosas geniales dentro de cuando mamá era una adolescente. Y con suerte, algunas pistas para identificar la identidad del hombre misterioso de la abuela de Helen. De la abuela de Helen. Eso está mal, ¿no? La abuela Helen. La abuela se llama Helen. Esto está mal escrito. Bueno, nada. Seguimos. Bueno, aquí ya nos dan un poquito de libertad para movernos. Al final es narrativo el juego y supongo que no me aparecen logros. Ya sabéis que lo estoy jugando en el Game Pass. Pero intuyo. O sea, no aparecen logros, pero cuando he iniciado el juego sí que me aparecía como que había conseguido algunos logros. No sé por qué. Cuando quiere están activados y cuando no, no. Pero la cuestión es que... yo entiendo que cuantas más cosas interactúes, pues mayor será la puntuación, porque así funciona un poco el tema del Game Pass. Alguna especie de puntuación por más cosas que vayas descubriendo. Did you do these with Grandma? No, August did. I never had a green thumb. She loved helping my mother in the garden. Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not. But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw. Well, now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. Pobrecillas. So what happened? Hmm? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. La gente cambia. La gente cambia. Vamos a dar una vuelta, un garbeo por todas partes, porque por dentro también habrá faena seguramente. Lo vamos a tomar con tranquilidad. Es un juego que es cortito. No lo mencioné anteriormente, pero sí es un juego cortito, así que no. No. Aquí está todo destrozado. Contemplar, 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 contemplar las vistas. It's out there. Somewhere. That buried bootlegger gold. Uh-huh. Bigfoot, too, I hear. Do you think he found the gold already? What makes you so sure Bigfoot's a he? Oh, I love it. Equal opportunity cryptids. Very forward thinking. It's 2003, Tess. Anyone can be a Bigfoot. Muy buena esa. También dicen que está el Yeti por ahí. Dice, ¿piensas tú que se habrá quedado con el oro? Muy bien, muy bien. Tiene un buen rollo. ¿Qué hay aquí debajo? Huh. What's under here? The crawl space for doing maintenance and what have you. So there might be, like, hidden stuff under here? Like stuff that people who are trying to hide something might hide in there? I guess? I should go in and see if I can find any cool stuff. How did I know that was coming? Just think of what could be under there. Hold on. I don't know if it's safe under there. Not safe how? The floor could be unstable. What if something collapsed in on you? Stay outside and don't go stomping around on the floor above me, and I'll be fine. Just be careful. You know it. Ahora ya podemos entrar o entra. Qué chulo, tío. Vale. Sí, esto es lo típico, ¿no? Es muy típico que las casas en América tengan ahí un entrepiso, ¿no? ¿Y veis? Las vigas aquí como están aquí apiladas, de cualquier manera. Vale. Yo tengo entendido que dependiendo la zona de donde seas, esto sobre todo es
En algunos casos esto también es... aquí se suele poner como una especie de zona segura, a lo mejor un sótano en la tierra, si es una zona en la que hay muchos huracanes, y también si hay inundaciones, para que esté en alto. Eso lo había escuchado también. Coger los papeles. Ooh, this is good. Mom's gotta see this. Leer. Escriba aquí su mensaje. Te escribo desde nuestra casa, justo en el agua. Tras buscar por todos lados me di cuenta de que no había mejor hogar para nosotros que uno que pudiéramos desancorar y separar si fuera necesario. Así que nos he comprado una casa flotante. Es increíble. La compré de un señor que la tenía en perfecto estado, pero se había cansado de mantenerla ahora que estaba más mayor. Hay un rumor de que van a hacer una presa en este río, pero aunque pasara, todavía faltaría mucho para ello. Ahora solo falta que tú y las niñas os vengáis allí. Espero que haya sido un buen verano. Escríbeme discretamente y hagamos planes para la gran mudanza. Algo que he aprendido desde la muerte de Leo es que tener mucho dinero es la única forma de vivir. Prepárate para dejar atrás todas tus preocupaciones. Oh, este es el colega de la Vega. El colega. Vale, siguiente no. Vale. Oh, qué chulo, tío. Mirar mejor. De no sé qué. De no sé qué one. Bueno, nos tenemos que quedar con ese nombre, está claro. Vale. Esta mujer... Y aquí tenemos un gato o un perro o algo. Oh, cool. Es un gato. Tiene pinta de gato. O perro, sí. Se quedaría encerrado aquí y moriría. Madre mía, qué forma más horrible de morir, ¿no? Se quedaría encerrado aquí. Aquí hay un mueble, pero no es interactuable. La verdad es que este juego está chulo. Pasa que es un juego que es muy familiar, ¿no? En el sentido de que, mira, es muy jovial. El rollete es muy desenfadado. Pero molaría que tuviera un puntito así rollo misterioso. Que ya lo tiene, pero más todavía, ¿no? Más... Bueno, pues la verdad que está bastante bien para lo que se suponía, ¿no? Está bastante bien conservado el tema. Tenemos dos puertas y, por supuesto, tenemos la super caravana. It's your cool van. And it's locked. Gotta keep all the cool stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal! All right, I'm on the case. The cool stuff is so close, I can taste it. Mola, mola. La furgoneta que Amara convirtió en su dormitorio cuando era adolescente sigue aquí, pero está cerrada. Dice que las llaves podrían estar en la habitación de la tita August. Coger cenicero. Dejar cenicero. Vale. No podemos correr. Si es que este es un juego para tomárselo con mucha calma. Vale, vamos a ir a lo que se... entre comillas, entendería que es la entrada principal, ¿no? Esta, ¿no? Entrar en el remolque. Is this a trailer home? ¿En serio? It's a mobile home. Anda, es verdad. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. Sí, A mobile home doesn't have wheels. no tiene ruedas. Well, why didn't you just say that?
Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. Sí, 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 una casa móvil, lo hemos entendido. Madre mía, chaval. No sé si a vosotros os mola entrar en casas abandonadas y lugares que están abandonados. A mí me llama mucho la atención. Sí que es cierto que no es algo que hago habitualmente, ni mucho menos. No es que tenga ese hobby de coger y buscar por ahí sitios abandonados, pero me llama la atención. Me llama la atención y cuando veo gente que le mola eso, yo digo, mira, qué interesante, ¿no? Y sigo un par de cuentas en Twitter de peña que hace maravillas. Pues sobre todo para los que les gusta la fotografía, es un caldo de cultivo para conseguir fotos muy, muy chulas, ¿eh? Mira, el perrete feo. Is this... Is this... lady? There she is. Good girl. Entonces, no veas cómo se parece el dibujo de Agus. The resemblance to August's portrait of her is uncanny. Those vacant eyes, the unhinged jaw. August really captured her malevolence. Malevolence? She looks like a sweet old dog, but it took August's artistic temperament to expose the darkness within. I love art. Muy bien. Leto. Esto ha pasado por épocas mejores. These have seen better days. Yeah, it's a shame they've gotten so moth-eaten. Sí, estos animales disecados tuvieron que haber sido muy bonitos al principio, cuando estaban vivos. I meant when they were alive. Right. Sí, I think hunting is really rude. Like, leave the poor animals alone. You know, people have been hunting animals since we lived in caves. Right. Before there were supermarkets. Or shotguns. Hunt like a caveman, and maybe I'll give you a pass. Did Grandpa shoot these? Mm-hmm. Well, the pheasant. I shot the deer. wow. Eso mola mucho. No mola. No mola. Te da la opción de elegir, ¿eh? ¿Qué es lo que diría Tess? Evidentemente diría, eso es horrible porque acabas de decir que es horrible. O sea, que no hay que disparar a los animales, así que hay que seguir con la misma línea. Pero vamos, que estoy de acuerdo con ello. Mom, that's messed up. You shot a deer? You killed Bambi's mom? Mamá de Bambi. That was you? Oh, Bambi. Okay. You know, deer and rabbits and things aren't cute cartoon characters in real life. Out here, they're actually pests. Los conejos sí. Cute, innocent pests? But pests all the same. You were my age when you shot it? Younger. Menos. Our father took us hunting during the summers when we'd stay out here. Well, mostly just me. I always did all right with hunting. I could kind of, what's the word? Compartmentalize it? I don't think August could, though. I only saw her fire a gun once. A little .22 hunting rifle. She didn't want to, but my dad wouldn't let her give up. He said we weren't heading back until August took her shot. Eso no está bien. So she aimed and fired and missed. The deer ran off, and August cried all the way home. That was August's first and last hunting trip. Our father didn't have much patience for that kind of, He had a real thing for, you know, not letting your emotions get in the way. Maybe it's good to let your emotions get in the way sometimes. Maybe they're trying to tell you something. Para que veas. Ey, coger carta. Leer. Opal. Me lo estoy pasando bomba. Este sitio es una pasada, en serio. Tienes que venir. Sé que cada año vas con tu familia a la casita de verano, pero en serio, creo que el año que viene deberías plantearte trabajar conmigo en el parque. Todos los que llevan las atracciones, juegos y tal son de nuestra edad. Y cuando cierra el parque puedes montarte las atracciones tanto como quieras. Si el que se encarga de ella no es un borde, claro. Prométeme que vendrás el verano que viene. ¿Cómo va por ahí en el pueblo? ¿Aún trabajas en el autorrestaurante?
Si no tienes suerte con los tíos de ahí, espérate a venir aquí. Están como un tren, se te pondrán los pelos de punta. Dale saludos a tu familia de mi parte. Voy a escribirte cada semana igual que el año pasado. Así que no te olvides de responderme. Tu amiga, que se lo está pasando pipa y quiere que estés aquí desesperadamente, Lori. Lori. ¡Ey, ey, 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 ey! Oye, mamá. Mom, you know what it sounds like. You had a Francine. I guess I did. I've never heard of Lori before. Are you still in touch with her? It was short for Dolores. Maybe you've heard me talk about my old friend Dolores? No, I don't think so. We haven't spoken in years. One of those friends you have in high school and then college happens and, you know. Seguramente eso no me pase con Francine. Francine es la amiga. That'll probably happen with me and Francine. She wants to go to a theater program in New York. And then on to Broadway. We'll tell her to stay in town. We can cast her at the Andromeda. No offense, but Greenville is too small time for her. So you don't think you'll stay in touch? I mean, we'll talk on AIM and whatnot. El Messenger. She'll be hanging out with all her cool new theater friends and going to the Empire State Building every day and whatever New York people do. And as soon as I have a little more work in my portfolio, I'm applying all over the place in Silicon Valley. Friendster, Blogster, all the stirs. Monster? Monster. Yes! Monster.com. That's how I'll find the job. You know, while you work on your portfolio, you could get your degree right near home. Mom, please, stop. We're in an abandoned mobile home right now. I don't want to argue about college. Well, then don't argue, just listen. Why would I go to college and then apply for jobs when I could just skip the college and then apply for jobs right away? Cut out the middleman. I think college is a little more than a middleman. But maybe you're right. This isn't the best place to have this discussion. Let's keep looking. Ok. Televisa. Maureen Hanson, su fantástico debut televisivo, Guía de la Tele, 21 de julio a 27 de julio, como el teleprograma que antiguamente teníamos también. Revista, septiembre de 1966, El Jardín Familiar. Jardimanía. Coger revista. New Colombia. Vale. Quedamos igual. Unos patines. De verdad funciona la publicidad en televisión, guía de la tele. De regalo con este número, guía para el comprador de televisor 1968, un suplemento especial de 40 páginas. Vale. La televisión que evidentemente no funciona. Madre mía, qué mal está puesto esto, ¿no? Hay unos ladrillos ahí. Típico piel de oso ahí en el suelo. Esta cocina americana, por cierto, muy grande. Este invitamos. Casa de Cindy Mark. Querida, sé que estoy huyendo, pero nunca me había sentido tan libre. Acabo de cruzar la frontera y te escribo desde el escritorio de la habitación de un motel algo recóndito en una pequeña carretera secundaria. Aún me queda rato de conducir antes de encontrar un lugar en el que quedarnos, pero pronto tendré una dirección en la que puedas mandarme tus respuestas. No me eches mucho de menos. Color verdadero, no sé qué. ¿Y este quién es? Este es... Well, would you look at this? A postcard from the mystery man. El hombre misterioso. What was he running from? De su conciencia. The cops? For what?
Stealing? Grandma's heart? Okay, Tess. Ya, estamos hablando por hablar. Una tontería. Baldosas rotas. Esto no se puede abrir. Coger cuenco. Está en buen estado. Coger lata. ¡Oh! ¡Qué grande! Estas cafeteras son buenísimas. Y duras. Resistentes. Coger lata. Habría que mirar a ver si en las latas hay algo de... alguna cosa que valga la pena. Bueno, aquí no. Aquí desde luego no hay nada. Pues nada de nada. Bueno, una especie de sala, de escritorio. Sí, escritorio. Coger dibujo y leer. No, amigo de August Divine. El papá de August le dejó una corbata especial. Era una corbata roja y tenía poderes especiales. Cuando August se ponía la corbata, se encontraba con su amigo Sombrocaso. Sombrocaso vivía en las sombras y siempre estaba ahí para ayudarla. Era el amigo de August, que nunca la dejaría. Interesante. Nightshade? It was because he could only come out at night. Or stay in the shade, as I remember it. Okay, well, that's spooky as hell. August was just a kid. She needed someone to talk to. Did it have to be a freaky, imaginary friend who lurked in the shadows? I mean, what about you or Grandma Helen? Well, I was a teenager. I don't think I was the most, I don't know, compassionate at that age. I had my own problems. If I had a little sister and Dad died, I'd be there for her to talk to. It's different. You don't know what having a little sister is like. Are you trying to say you were justified in not helping your little sister when she was grieving after her father died? I helped. I did. I mean, we were all there for each other, but... I could have used more help too. I don't think I had anything left to give. Claro, es que también So tú... August made a new friend for herself. One who would always listen. Es que vaya tela, ¿eh? Es que vaya tela, ¿eh? Vale, un momentito, chicos. Vale, disculpar. Es que están limpiando la calle. Qué casualidad. Y están haciendo bastante ruido. A lo mejor no se escucha, pero bueno, por si acaso. Garden, no sé qué. Otra revista más. Mensajero de San Benedicto. Vale, publicado. Anuncios. Comité de Finanzas. El Comité de Finanzas busca nuevos miembros para unirse a su causa. Si le interesa ayudar al comité, hable con la señora Nancy Simons. Bodas. Linda Farley y Dick Grenson contraerán matrimonio la tarde del martes a las 7:30. Recemos para que el Señor Jesús bendiga a la joven pareja. Ofrendas florales. Las ofrendas florales que adornan hoy el altar son cortesía en la gloria de Dios de Virginia Good y Irma Watherman, en la memoria del fallecimiento de su madre, la señora Sarah J. Watherman. Catequesis. Con la llegada del próximo curso escolar llega también nuestra catequesis. La primera reunión de catequesis tendrá lugar el lunes 12 de agosto a las 7 para quienes deseen ayudar a instruir. Todos los que quieran ayudar con la enseñanza pueden hablar con el reverendo Baker para obtener más información. Dios le llama y espera verle pronto. O presente, en este caso. Comida compartida. Invitamos a todos los miembros nuevos y habituales de la congregación a acompañarnos tras el servicio de las 11 en una comida compartida que tendrá lugar justo después detrás de la iglesia. Traiga un plato para compartirlo con los demás. Esta mañana les saludan señor y señora Nathaniel von Heise. Vale. Más panfletos. ¿Usted es comunista? No. ¿Qué es la ceniza radiactiva y cómo estar a salvo? La ceniza radiactiva no es ni más ni menos que partículas de materia en el aire que se han vuelto radiactivas por explosiones nucleares o termonucleares. Cuando una bomba atómica o de hidrógeno estalla cerca del suelo, miles de toneladas de tierra, materiales de construcción, rocas y gases atomizados se absorben hacia arriba,
a veces hasta una altura de 24 kilómetros o más. Ayudan a formar la nube de hongo que siempre se ve en una de estas explosiones. Algunas de estas partículas radiactivas caen en la zona inmediata a la explosión enseguida que ocurre, pero puede que el viento arrastre otras durante kilómetros. Sin embargo, tarde o temprano todas acaban en la Tierra. Esto se le llama ceniza radiactiva. No te desanimes, no te alteres, sigue estas reglas sencillas. Prepara una zona de refugio en tu casa o jardín, tanto si vives en una gran ciudad o en el campo. Guarda en el refugio provisiones de emergencia de comida y agua para 7 días. Consigue una radio, preferiblemente con pilas, y guárdala en un lugar seguro. Marca las frecuencias de Connell-Red, mediante las cuales se proporcionarán noticias e instrucciones de protección civil. Si crees que has estado en una zona de ceniza radiactiva grave, quítate la ropa exterior y lávate minuciosamente las partes expuestas de tu cuerpo. En resumen, es difícil asustar a los estadounidenses. Por supuesto, nos preocupan las fuerzas que han desbloqueado la ciencia, si no, no seríamos seres humanos inteligentes. Pero este problema tiene solución, como muchos otros, con ingenuidad americana y preparación minuciosa. ¿Ingenuidad? Ingenuidad no, sería qué ingenioso. Ingenuidad. Es que me parece negativo, ¿no? Pero bueno. B. Hoy mismo a tu oficina de protección civil más cercana. Protección civil te ayudará a prepararte para ayudarte a ti y a la nación. Imprenta Jen. Claro, es que estamos en el año 60 y estuvo muy cerca de explotar la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Con la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba. Estuvo la cosa ahí. Vaya. Peluche. Oh, look at this big pink guy. Kurt won that from me at the fair. Kurt? We met at the drive-in diner. You had a summer fling? Was he cute? I thought he was very handsome. And he rode a motorcycle. Oh my god, a bad boy? Honestly, I fell for him pretty hard that summer. It was pretty, Cool. On his motorcycle? He was very romantic. Oh, no. No. No, not like that. Well, a little like that. Ah, no. So, what happened? Did you break up with him, or...? I don't remember. It was just a summer thing. It doesn't really matter. Wow. Did I hit a nerve? Hey, maybe we should keep looking around for more relevant things. Muy bien. La escopeta. Y aquí... Bueno, ahí se ve... Pero esto es de la textura. Cerrar la puerta. Y aquí hay un libro, pero nada más. ¿Esto se puede abrir? Sí. Locked. Maybe the little key? From Grandma's diary? Nope. What secrets might you hold, little drawer? Hemos encontrado un cajón cerrado en el escritorio del salón, pero no se abre con la llave del diario y de la abuela. Tal vez podemos encontrar otra. Tal vez. Se ve que sí. Este sí, pero el otro está cerrado, ¿vale? No se ve dónde poner la llave, pero bueno. Sí, bueno, hogares de América. Vale, esto lo podemos dejar. ¿Qué pasa aquí? Sheesh, what happened here? Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. La caldera. Oh, that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Well, what's that thingy back there? Ahí va. It's a maintenance hatch for getting down into the crawl space under the house. Oh, man! If I go back in there, I could climb up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff. I don't love the idea of you going in there again, but your logic is sound.
Interesante. Puedo ir por la parte de abajo e ir a la otra zona. Entonces eso significa que esta puerta estará cerrada, ¿no? O esto es otra zona distinta. What's in here? That's just August's old room. Let's try and find some other way in. No podemos entrar a la habitación de la tía August desde fuera. Puede que haya otra forma. Vale, está cerrado. Vale, pues se ve que sí, que tenemos que ir por la parte del entresuelo este. Pero antes de eso vamos a probar la puerta de atrás. Está cerrado. Vale, pues sí, tiene sentido que había que ir por aquí sí o sí.